Y bueno, y meditaba mientras compartíamos y cómo hablaba la pastora en los años que ya lleva la obra adelante. Y Dios siempre viene a traer un renuevo a nuestras vidas, de generación tras generación. ¿Y por qué decía esto? Porque muchas veces hablamos de lo nuevo de Dios, porque justamente un poco de lo que vamos a hacer la introducción del mensaje de hoy, habla de lo nuevo que viene de Dios, un nuevo pacto que Dios quiere hacer con su pueblo y con su iglesia. Pero sabe que el pacto es viejo, o sea, Dios ya lo pensó desde el principio. ¿Para quién es nuevo? Para mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo recibo cuando la palabra es soltada. ¿Sí? La palabra, ¿qué pasa? Se actualiza en mí. ¿Por qué hacía esta introducción? Vemos que en el principio el mundo se pervirtió de tal manera que Dios necesitó de un Noé, un viejo de 120 años, que edificara un arca, que anunciara lo que se venía a causa de la perversidad que había en la creación, para marcar un antes y un después. A través de ese hombre, hoy nosotros podemos contar la historia. ¿Bien? Un hombre que libertó una familia y una familia que nos trajo hasta acá. Después vemos que el pueblo volvió a formarse y necesitamos de un Moisés. Un Moisés que no fue llamado mientras estaba en el reino, fue llamado mientras pastoreaba ovejas. ¿Estaba con una multitud? No, estaba solo. ¿En dónde? En el monte. Y ahí hubo algo que llamó la atención. Así que tenemos que estar sensibles. Tenemos que tener todos los sentidos alerta. Aún cuando estemos trabajando, aún cuando estemos desarrollando nuestra labor, Dios ahí nos quiere llamar. Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere entregar un mensaje. Por eso que necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y ahí Dios se valió de un Moisés para traer libertad a un pueblo que estaba cautivo, que estaba esclavo. Bien, pasó el tiempo, caminaron en el desierto, llegó la fecha de caducidad de Moisés, pero había un Josué. Bien, ¿y por qué hablo de un? Porque Dios con un solo hombre que se ponga en sus manos puede cambiar generaciones. Así que con tu vida Dios puede cambiar generaciones. Si tu vida está en las manos del Señor, todo puede ser cambiado. Pero necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Si queremos vivir este nuevo pacto, que ya les digo es viejo, porque está desde el principio, necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. ¿Cómo cambio mis pensamientos? Cuando mis pensamientos los ligo a los pensamientos de Dios. Bien, después vamos a seguir charlando. Vamos a leer en Jeremías 31. Voy a tratar de ser breve con la lectura porque los que me conocen me cebo, bien, es como que recibo una inyección y después se me va toda la vergüenza, todo el temor, todo lo que me está pasando ahora, bien, los retorcijones en la panza, bien, que yo digo, ¿cuándo se pasará? Ojalá que no se pase nunca, porque si se pasa eso quiere decir que pierdo el temor de Dios. Vamos a leer Jeremías 31, 31. Y leemos la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí que vienen días, dice Fabián, dice Carlos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién fue? ¿Y quién es Jehová? Nuestro Dios, el creador tuyo. Él lo dice. Bien. Así que la palabra hoy se actualiza. Y el que habla no es Fabián, es Dios. Lo único que hago yo es dejar que la trompeta suene. ¿Bien? Gloria a Dios. Dice Jehová, el cual, cuales haré nuevos pactos con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de las manos, porque ellos invalidaron mi pacto, dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dios siempre estuvo presente para su creación.
Siempre estuvo presente. Y los que no estuvimos presentes para con Él, hemos sido nosotros. Y por eso es que vivimos diferentes dificultades y circunstancias. Nosotros necesitamos oír a Dios, necesitamos caminar en obediencia. Cada uno de estos hombres que fuimos nombrando fueron hombres que fueron llamados de parte de Dios para traer libertad a un pueblo, a naciones. Pero esos hombres necesitaron escuchar, esos hombres necesitaron obedecer y esos hombres necesitaron caminar. Y esto es lo que Dios quiere traer en este nuevo tiempo. Quiero corregir algo y quiero que me disculpen los hermanos, ¿no? Dijimos que los que no están se lo perdieron. Saben que no se lo perdieron, porque por causa suya ellos van a recibir la misma gloria y la misma bendición. Gracias, Señor. Porque Dios no necesita miles, necesita uno o dos que sean entendidos y reciban la bendición para impartir sobre otros. Así que si no están, oremos para que lo mismo que recibimos nosotros por el favor de Dios, también los alcance. Sabe que a veces decimos, y yo me incluyo, por eso les pido que me perdonen y le pido perdón a Dios. Cuando vemos que faltan hermanos, no vinieron. Y somos un poco el chiste que contaba recién el pastor Carlos. Bien, entonces nosotros en vez de sumar al ejército restamos, porque ya con nuestras mismas palabras dimos bajas. Nosotros tenemos que dar altas. Bien, por eso es que Dios hablamos de una sola persona, de un solo hombre. Nos quedamos parados en Josué, ¿no? Josué, ¿qué le pasó? Se me murió mi líder. El ungido de Dios, el que estaba conectado con el Padre. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo ahora qué hacemos? Esfuérzate, sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, porque tú, ¿qué le dijo? Tú llevarás este pueblo a la tierra prometida. Así que le dijo a todo el pueblo, ¿no? ¿A quién le dijo? A Josué, a uno. La palabra dice que siempre es mejor que estemos 2 o 3 porque ahí nos da la seguridad. Pero cuando vos tenés relación, cuando vos estás en intimidad, cuando vos buscas a Dios, Él te habla aunque estés trabajando y te encuentres donde te encuentres. Por eso Él quiere renovar ese pacto, porque dice que en el camino se perdió. Hoy vemos que en todas las áreas, mi amado, cuando hablo todas las áreas no hablo solamente política, no hablo solamente gubernamental, no hablo la salud, hablo que también en la iglesia nos hemos pervertido por pequeños detalles. Y nosotros tenemos que ser los que llevemos el cambio. Somos nosotros los responsables. Entonces tengo que cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Entonces estaré afectando a otros. Y no voy a necesitar un montón de palabras, voy a necesitar actitud. Que es lo que tuvo que tomar este Josué para caminar. Pero este Josué tuvo que oír a Dios. Y tuvo que obedecer y tuvo que caminar. La palabra es profética y la palabra se cumple cuando yo la obedezco. Orden y obediencia es igual a bendición desatada. Yo lo uso en el trabajo, cuando hago trabajos, igual a éxito. Pero el éxito no es para mí, la gloria es para Dios. Cuando aprendo a oír, aprendo a obedecer y aprendo a caminar, lo que Dios dijo que va a hacer, Él lo va a hacer. No me quedo con la palabra, sino camino sobre los hechos. ¿Por qué? Porque en el camino vio que dice, no va a ser el pacto que hice con tus padres, de ninguna manera. Así que van a haber generaciones que van a ser afectadas. ¿Y de quién depende que esas generaciones sean afectadas? De uno. De uno. No depende de toda la iglesia, depende de uno. Cómo yo camino, cómo me relaciono con Dios, cómo obedezco la palabra, cómo la aplico y cómo la entrego. Bien, porque de palabras, díganme, amados, estamos hartos de escuchar, pero ¿qué pasa con la obediencia? El otro día, cuando vino a predicar el pastor Carlos, hablaba de restaurar, ¿sí?, el altar. Bien. Hablaba con el apóstol Diego y estaba hablando de lo que era restaurar el atrio. Está enseñando en su iglesia. ¿Por qué Dios tiene que hablar estas cosas? ¿Y por qué hoy Dios nos dice que viene un nuevo pacto? ¿Por qué Dios nos habla de que nosotros tenemos que estar preparados
¿Por qué dice que tenemos que cambiar el espíritu de nuestra mente? ¿Por qué se nos tiene que enseñar que tenemos que restaurar esto? Porque como el pacto que había hecho con nuestros padres, ¿sí? Por más que Él fue fiel, que Él fue verdadero, fue como esposo, un Dios sustentador, un Dios de milagro, ¿sí? Se ha olvidado. Bien. Y esto nos habla a nosotros. Porque naturalizamos la iglesia, naturalizamos la palabra de Dios porque se supone que yo ya la conozco y yo ya sé que esto puede pasar porque yo ya lo oí. Ahora, de lo que yo oí a lo que yo viví, hay una diferencia. Entonces, cuando yo empiezo a vivir, el nuevo pacto empieza a manifestarse en mí. ¿Tenemos el nuevo pacto que fue hecho en la sangre de Jesucristo? Claro que sí. Bien. Por eso es que hoy estamos acá. Si no, estaríamos fritos. Bien. Y estaríamos como el resto. Pero acá habla de una relación, de un cambio que tiene que suceder en nosotros. ¿Sabe que estaba siendo confrontado porque en el día de anoche compartí un mensaje que lo vamos a estar parafraseando un poco ahora, que tiene mucho que ver también con otro hombre que tuvo que ser usado de parte de Dios? Dios decidió también con Gedeón hacer un nuevo pacto. ¿Bien? Un hombre. Siempre contamos que fueron 300 los que libertaron y que el ejército era grande y todas las cosas. Vemos que Dios le habla a este varón, creo que se identifica mucho conmigo. No voy a señalar a nadie, solamente a mí. Señor, si sos vos el que me llamaste a ser pastor, bueno, mostrame. No tengo estudios, no sé, soy bruto completo. Bueno, conocí adúltero, fornicario, tenía todo, el combo completo. Justamente yo, mire, Noé, ¿quién era? Un hombre común. ¿Moisés qué era? ¿Alguien importante? No, era un hombre de trabajo. Y encima tartamudo, que se excusó. ¿Cuántos se excusan? Bueno, la verdad que hay unos cuantos que no se excusaron, ¿eh? Así que eso está bueno, yo levanté la mano. Si usted ve que me hago muy responsable de todo, ore por mí, porque se ve que me estoy confesando, me estoy liberando, ¿vio? Se ve que me pasa a mí nada más. Hablamos de Josué, era un hombre de guerra, un hombre que estaba acostumbrado a armas tomar, estaba preparado para la batalla, estaba preparado para el campo, para ir a pelear. Pero cuando se quedó sin su líder, ¿qué pasó? Se le vino la estantería abajo. ¿Y ahora qué hacemos? Si él era el que estaba conectado, ahora te conectás vos. Necesitó a un hombre. Y en este caso de Gedeón, ¿qué pasaba? Mojame el pasto, pero el resto, pero no me mojes el vellón. Mañana, bueno, mojá el vellón, no mojes el resto. Y pasado soy el más chico de la familia. Encima vengo de una familia pobre. Y no sé leer. ¿Y cómo voy a hacer para cortarme el pelo, borrar mis tatuajes, sacarme los aritos, empezar a vestir con pantalones normales, en bermudas y floreada y musculosa? ¿Cómo voy a hacer? Obedeciendo. Obedeciendo. Pero tengo toda mi vida, la llevé así, y vos me vas a mirar a mí, cuando hay gente que está mucho más capacitada. Si justamente a vos, que estás afanado, sacudiendo el trigo para esconderlo, para que nadie te lo robe, para que no falte la comida en tu casa, mientras estamos afanados, trabajando, generando recursos y dinero, para que no nos falte, para tener la casa llena y proyectarnos en cosas nuevas para nuestra carne. ¿Bien? No sé si a usted le pasa, a mí sí me pasa, ¿eh? A mí me pasa, así que ore por mí. Después me reprende cuando salgo. ¿Bien? Pero a mí me pasa. Entonces Dios te está llamando y te dice, bueno, Fabián, tenés que ir a predicar a Temperley. ¿Qué predique otro? ¿Para qué voy a ir yo? Ellos ya conocen la palabra. Aparte la iglesia ya tiene unos cuantos años, así que palabra no le falta. ¿Para qué voy a ir yo? Que vaya otro. No, yo me quiero quedar ahí. No, vos tenés que ir allá. Porque no sos vos el que vas a hacer las cosas. Vos vas a ser simplemente trompeta sonante. Y cuando la palabra de Dios empieza a sonar, trae cambios. La palabra de Dios cuando empieza a sonar trae rompimiento. Y este hombre estaba ligado en su mente sacudiendo el trigo y el ángel del Señor viene y le habla, lo llama al propósito. Pero él seguía sacudiendo el trigo. Cuando entendió que era el ángel del Señor le dice, bueno, si sos vos, mostrame. A ver cómo va a suceder.
Excusa. Cuando tuvo la certeza de que era Dios quien le hablaba, le dijo, pero bueno, ¿sabés qué pasa? Yo soy el menor de la familia. Y encima mi familia es pobre. No me puedo distraer de seguir sacudiendo el trigo. Porque yo tengo que guardar, ¿viste? Porque después vienen, me lo chorean, tengo que hacer almacenar. Entonces no me puedo ocupar de tus negocios. ¿A cuántos les pasa de esas excusas? Yo voy a levantar las dos manos, perdón. No me van a invitar más. Si no, van a empezar a reprender antes de que venga. Vamos a atar el espíritu del pastor Fabián. Y sabe que en estos tiempos me di cuenta que hay un espíritu que predomina sobre nosotros los creyentes, los cristianos. Y no es el del anticristo, es el de la excusa. La excusa. Los fundamentos ilógicos que usamos para servir. Para no servir, digamos, la realidad es esa. No, déjenme acá, me siento más seguro acá abajo. No es donde vos te sientas seguro. Es donde vos te tenés que mover en obediencia para que la palabra cause el efecto que tiene que causar. Porque a veces te tenés que elevar y para elevarte tenés que ir a la presencia de Dios doblando rodillas. No te elevás cuando subís a una plataforma, te elevás cuando te bajás. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Este varón estaba acostumbrado a sacudir el trigo y almacenar. O sea, no quería doblegarse a la voluntad de Dios. No podía aceptar de que Dios lo quería llevar a él para libertar naciones. Y voy a parafrasear y ser rápido porque si no nos vamos a ir a las 5 de la tarde más o menos. Porque una vez que se me va todo esto, no suelto más. Me enamoro, me apasiono de la palabra de Dios. Y en el capítulo 6 de Jueces vemos todo este proceso del llamado, cómo Dios le habla, cómo Dios prepara a la gente, que le manda, 2.000 personas y después le dice, no, hace esto. Y dice, bueno, ahora con estos 300 vos vas a libertar. ¿Pero cómo 300? Sí, con 300. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir, él no libertó con 300. ¿Sabe dónde empezó la libertad y la ganancia? Cuando él obedeció, cuando él escuchó, cuando él caminó. Entonces no se necesitó 300, se necesitó un hombre que escuche a Dios y obedezca la palabra de Dios. Y ahí se ganó la batalla. Ahora, ¿qué pasa? Lo demás son herramientas, estrategias, formas que Dios pone para dar seguridad. Jueces 7 dice que él tenía que ir, dije bien, ¿no? Corríjame mi amada, ¿estoy hablando bien? Por el... No, de las palabras, de los mensajes, de los libros que compartí anoche, porque no me guardé el machete. Jueces 7 dice que ya llega el momento de ir a enfrentar el campo enemigo. Pero mire el pensamiento de Dios, qué loco, ¿no? Porque antes de mandarlos con los 300, con todas las estrategias que conocemos y todo, le dijo, ve tú. Y si no te sentís seguro, y si tenés quickie, no se nota que tiene una pierna flaca, ¿no? Si tenés quickie, bien, anda con tu criado. Anda con la persona de confianza, con quien te sientas que podés descansar, con quien te sientas. Pero mire qué locura la de Dios, porque manda a tú, ve tú. Primero lo manda solo, ante millares. Tenía que descender, él estaba en un lugar alto y tenía que descender de la montaña. Y allá abajo dice que los camellos nada más, el medio de transporte era como la arena del mar. Así que imagínese la cantidad de gente. ¿Y quién fue? ¿Fueron los 300? ¿Fueron los 2000? Ve tú. Le dijo a él, Dios hoy me mandó, ve tú. ¿Pero por qué? Si ya tienen palabras, si palabra no le falta, ¿por qué voy yo? Ve tú. No vinimos con toda la congregación, porque no tenemos que pelear nosotros, no hay una batalla, nosotros tenemos que librar nuestra mente. Cambio mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir. Entonces Dios como dijo, bueno, este se siente más inseguro, mirá que le muestro y le doy todas las herramientas y le dije que yo voy a pelear con él y por él para libertar el pueblo, y el tipo me sigue preguntando y me sigue poniendo excusa. Ese espíritu de excusas es por el cual tenemos que orar. Ese espíritu de excusas es el que tenemos que reprender.
porque Satanás ya está bajo nuestros pies. Así que no le demos más lugar a aquel que no lo tiene, porque ya fue vencido en la cruz del Calvario. Aleluya. Santo. Así que, ¿qué le dijo? Anda con los 300, con las antorchas, con las cacerolas. No, le dijo, ve tú. Como vio que el tipo estaba julepeado, dijo, anda con tu criado. Siempre necesitamos a alguien de confianza para poder bajar al campo del enemigo. Y mire la locura, cómo Dios ve, tan diferente a lo que nosotros vemos. Dios lo manda a la boca del lobo y le dice, ve tú, lo manda solito. Así que si hoy te toca pasar procesos y vos decís, al final me siento solo, el pastor no viene, la pastora no viene, los hermanos no me saludan, estos no se acuerdan de mí, al final todas las iglesias son iguales. Oiga, no, el problema eres tú, no es el resto. Porque Dios lo mandó a él, le dijo, ve tú. No le dijo, ve con todo el ejército, ve primero tú. Seamos responsables. Nosotros tenemos que ir al Padre. Bien. Y sepa que cuando nosotros conquistemos, nuestros hermanos que hoy no están también van a tener parte en el reino. Porque son pueblo de Dios. Entonces tenemos que ser abiertos en nuestra manera de pensar y en nuestra forma de vivir. Porque lo que Dios quiere traer es un nuevo pacto. Bien, quiere renovar el espíritu de nuestra mente para que seamos entendidos. No condenemos más, no nos condenemos más. Bien, oremos por nuestros hermanos y declaremos que lo que hoy nosotros recibimos, ellos también lo van a recibir. Pero primero ve tú. Ve con tu criado. Mientras vos te acercás al campo enemigo, vos empezás a oír la murmuración y qué es lo que pasa. Y ahí hubo una visión, no me voy a ir tanto, hubo una visión, un sueño que tuvo uno y le contaba al otro. Así que imagínense hasta dónde se tuvo que acercar. Ahí no había celular, no había micrófono inalámbrico. Bien, primero era de noche, tenía que caminar descendiendo la montaña de noche, no tenían GPS, bien, no tenían la linterna del celular. No tenían un micrófono inalámbrico metido en el campamento colgado de un árbol. Tuvieron que acercarse. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos en el problema, vamos a aprender a oír qué es lo que está pasando. Entonces ahí Dios nos va a hablar a través aún de nuestros enemigos. Entonces los del ejército enemigo decían, mira, tuve un sueño así, así, así. Y que un gran pan nos envolvía. ¿Quién era ese pan que envolvía ese ejército enemigo? Era nuestro Dios. Ahora fíjese qué locura, siendo tantos millares de millares, Dios le dice, ve tú. Él se acerca al campo enemigo, observa, oye, y después tenía que volver a subir. Así que no solamente tenemos que bajar, sino que tenemos que subir. Cuando subimos recibimos el mensaje del Padre y ahí es donde tenemos la dirección para ir al ataque. No vamos a pelear con nuestra fuerza, ni con nuestro conocimiento, ni con nuestro intelecto. Vamos a pelear con el Espíritu Santo de Dios. Y para esto necesitamos estar sensibles para oír lo que Dios tiene para nosotros. Por eso quiere que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Cambiemos nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos. Estamos en tiempos difíciles, amado. Usted no necesita que le cuente lo que sale en la televisión. Usted no necesita que le cuente lo que pasa en la economía del país. No necesita que le cuente lo que está pasando en el mundo entero. ¿Sabe qué está pasando? La palabra de Dios se está cumpliendo. Mientras nosotros, pero no, mira que tengo que guardar el trigo. No, soy el menor. No sé leer. Soy tartamudo, tengo toda una vida de vivirla de esta manera, lleno de excusas. Y el mundo se está perdiendo y nosotros también. Por eso es que Dios quiere renovar el pacto con nosotros, que ya no sea con... Él quiere estar con nosotros, como un esposo, nosotros con su iglesia, mientras nosotros nos sigamos doliendo.
va a ser difícil que avancemos. Entonces necesitamos cambiar el espíritu de nuestra mente. ¿Qué pasó? Después bajó, subió. Cuando subió, ya recibió la orden y le dijo, bueno, ahora, con estas tus fuerzas. Y el tipo había venido y le dijo, no, si yo tengo un quickie, ¿con qué fuerza? Con esta tu fuerza. Pero en esta condición, sí. Ahora descendé con el ejército. Un ejército de 300 ante millares. Qué cosa de loco, ¿no? Un ejército de 300 contra millares. Un hombre ganó la batalla cuando obedeció. Ganó la batalla cuando escuchó. No fueron los 300. Los 300 fueron instrumentos que fueron usados para derramar la gloria de Dios. Porque ni siquiera armas, mire la locura de esto, el Señor no le dio espada, no le dio arco, no le dio armaduras, no le puso casco, no le dio vestidos especiales. Una antorcha, oiga, una oración encendida, una antorcha, oiga, un cántaro, el cual iban a quemar, calentar, para que cuando lo arrojaran, algo se sienta que se rompe. Bien, tenemos que romper la estructura de nuestra mente. ¿Sí? Tenemos que estar encendidos en la oración, cosa que cuando arrojemos el cántaro, el sonido haga que nuestro enemigo entienda de que hay gente entendida. Cuando suena la trompeta, dice que al sonar de la trompeta todos fueron confundidos, se levantaron y se mataron entre ellos, entre los enemigos. O sea que no vas a tener que levantar ni siquiera tu mano para ver a tus enemigos derrotados. Necesitamos obedecer. Necesitamos obedecer. Cuando yo obedezco, este nuevo pacto se toma cumplimiento en mi vida. Entonces las cosas empiezan a ser diferentes. ¿Cuántos quieren ver cosas diferentes? Amén. Yo quiero ver cosas diferentes. Pero ustedes son todos los responsables. Yo quiero que ustedes me bendigan para que yo no haga nada. Tú, el Señor me habló a mí. Si alguno quiere tomar la palabra, tómela, pero el Señor me habló a mí. Y ayer le decía a los hermanos, yo no voy a compartir este mensaje, el Señor me dio otro mensaje para la iglesia de allá. Y cuando estaba acá me dice, no, tenés que contar los dos. ¿Y por qué los dos? Hacémela más fácil si sabés que a mí me cuesta. Y encima el pastor, verdugo, me hace subir acá, ¿te das cuenta? Porque Dios quiere que usted vea de que algo vil y despreciable, que era de este mundo, de esta sociedad, que no tenía cura, que no tenía salida, que no tenía un ejemplo de vida, que era una basura de la sociedad, Él decidió tomarlo para cambiarlo y transformarlo. ¿Para qué? Para libertar mentes, ¿sí?, que se van pervirtiendo en el tiempo y en el camino. Cuando yo recibo la palabra de Dios, mi vida tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada. Si yo quiero que alguien cambie, tengo que cambiar yo. Por un hombre, este Gedeón, y esos 300 sencillos hombres, bien repartidos, le ganaron a millares. Así que si usted quiere ver, sí, un pueblo fuerte, obedezca, oiga a Dios, deje las excusas, dejemos las excusas. Acuérdese, como lo dije recién, el diablo ya fue vencido en la cruz. No tiene parte con nosotros. Así que cuando venga el problema, veámoslo a ver qué clase de problema es, a ver si no es una excusa. Nosotros estamos teniendo un proceso en la iglesia con diferentes hermanos con enfermedades, con problemas que se le venían dilatando y los turnos. Hace 2 martes atrás, no, esto no tiene que ser así. Hey, tiene que cambiar. Oramos, ¿y qué pasó? Pasó un año, pasó un mes, pasó un proceso, pasó un día. Un día. 2 o 3 puestos de acuerdo. No dice miles. 2 o 3. Nos pusimos de acuerdo y esos hermanos que estaban pasando con problemas, y estoy hablando de cáncer de mama, estoy hablando de un proceso en un varón muy difícil, ¿sí?, de un hermano que tuvo una recaída con una metástasis en el cerebro y en el riñón, bien, que ya ayer se sentó en la cama y llamó a su esposa. ¿Pero qué necesitó? ¿Un ejército? No, 2 o 3 puestos de acuerdo.
¿Tenemos bajas? Sí, hay bajas, pero hay motivos. Yo no los considero excusa. No generemos motivos para que sean excusas. Bien, obedezcamos a Dios, perseveremos. Mientras tenemos reunión, iglesias hay por todos lados. Palabra de Dios vas a escuchar por todos lados. Lo importante es que vos escuches a Dios. Si vos escuchás a Dios, vas a saber que vas a tener que dejar de sacudir el trigo para almacenar, sino que vas a tener que empezar a caminar. Y no solamente vas a tener que subir a la montaña, sino que vas a tener que volver a bajar y vas a tener que volver a subir y vas a tener que hacer sonar trompeta y encender esa antorcha y hacer que reviente ese cántaro. Hay cosas que se tienen que romper en nosotros. Si yo quiero que lo que viene de parte de Dios afecte mi vida y afectar generaciones, ¿quién tiene que cambiar? ¿El otro? Yo. Ve tú. Y hoy Dios nos dice esto. Él trae un nuevo pacto, no como Él quiso con nuestros padres. ¿Bien? Pero acá nos está poniendo la técnica y nos dice, hey, ve tú. No te excuses. No pongas más pretextos. No condenes a más nadie. Ve tú. Claro, ¿era la culpa o era la responsabilidad de cada uno de estos líderes? Podemos hablar de un montón de líderes más y de un montón de mujeres que trajeron un rompimiento en el proceso del pueblo de Dios. Fíjese que, ¿cuántos son pueblo de Dios? ¿Cuántas veces tropezamos, amado? ¿Cuántas veces caemos? ¿Y cuántas veces nos agarramos de la misericordia de Dios? Sí, pero estamos bajo la gracia y vivimos en desgracia justificándonos. Y bueno, hoy no voy a la iglesia porque yo oro, estoy en casa, yo tengo mi altar, no necesito ir a la iglesia porque yo siento la presencia de Dios en casa. Tenés que ir a la iglesia, tenés que estar congregado, tenés que estar sujeto, tenés que obedecer, tenés que caminar con un ejército, pero primero la responsabilidad es tuya. No es del pastor, no es de la iglesia, no es de la denominación, no es del edificio. Acordate que cada iglesia es una habitación que Dios preparó para que nosotros nos ensayemos para el día que estemos en su presencia. Así que todo empieza a cambiar a través de mí. ¿Cuántos están dispuestos a ejecutar cambios? Casi todo, faltó un poquito. Se ve que no lo llegué a convencer, pastor. A ver qué hacemos, vuelta a carnero, tener luces de colores más, a ver si le digo, van a ser ricos, van a ser prosperados, van a tener camionetas 0 kilómetros, ¿sí? Van a tener una casa en la costa, otra, no sé, a donde se le ocurra, en Estados Unidos. Che, ninguno se pone contento tampoco. La verdad que no sé cómo usar la profecía. Él quiere traer un nuevo pacto. Y Dios sí puede pactar con nosotros, pero nosotros con Él no. Y esa es nuestra carencia. Necesitamos llegar al acuerdo con Dios para caminar en la obediencia. Acuérdese que si yo obedezco, Dios va a hacer cosas tremendas. Me gusta contarlo porque recién en estos últimos años caigo en la ficha de cómo empezó todo en mi vida, que no empezó cuando yo llegué a los pies de Cristo. Ahí yo llegué en mis miserias, pero Dios había empezado con una vieja, mi abuelita, Maura. Abuela vida le decían todo porque, pobre mi abuela, no le voy a contar toda la historia, pero era la única cristiana en 126 de familia, una mujer que caminaba literalmente encorvada, bien, por la vida que le tocó vivir, pero con una fe intachable. Y ella veía que el marido era jugador y mujeriego y sus hijos eran estafadores y las cosas que pasaban alrededor y toda la gente que se encontraba alrededor de ella eran gente miserable. Y cuando hablamos miserable eran muy ricos económicamente y muy poderosos, o sea que manejaban las cosas a su manera. Y esa vieja, bien, mi abuelita, doña Maura, tenía fe. Ella congregaba, ella oraba y ella declaraba: yo creo que mi familia y yo serviremos al Señor. Yo creo. A los años llegó mamá, la negra Alicia, la menospreciada en la familia, el segundo amor de mi padre, porque mi papá se acercó a esa familia porque laburaba con mi abuelo, a través de mi madrina,
pero terminó por darle celos a mi madrina con mi mamá. Ahí quedó embarazada de mi hermano y después vino un accidente, yo. No le voy a contar el detalle. Hijo no deseado de la familia. Voy a ser claro porque somos todos grandes. Un preservativo pinchado, una falla, nació un propósito. Antes lo contaba con dolor, pero hoy veo la gloria de Dios. Que justamente ahí tuve que pasar yo. Y esta negra Alicia, una mujer sufrida, menospreciada, una mujer que buscó a Dios. Que todos le decían, escúchame, no puedes solucionar tu problema y vos vas a agarrar a las patotas, gente que está robando y los traes a tu casa y salen como bobos, limpios, transformados, y no podés retener a tu marido, no podés hacer que tu destino cambie. Mujer con propósito, que también declaraba, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Sabe que eso que ellas reclamaban lo vivo yo? No porque yo me lo haya merecido, porque yo no soy merecedor de lo que vivo. Pero si esas mujeres fueron esforzadas, si esas mujeres declararon proféticamente la palabra de Dios, y hoy yo puedo decirte que la palabra de Dios se cumple cuando yo la creo, cuando yo la declaro, cuando yo la camino. Mi abuela partió, primero partió mi mamá, y después partió mi abuela. Pasaron 16 años hasta que llegué a los caminos del Señor. ¿Tuve oportunidades de conocer a Dios? Sí. ¿Fui llamado desde muy joven? Sí. Pero recién a los 32 años pude encontrarme con Él en las peores de mis miserias. Pero el propósito no empezó conmigo. Simplemente Dios renovó su pacto. Pero no empezó conmigo. Ni tampoco va a terminar conmigo. ¿Por qué? Porque empezó con aquella vieja. Sí. Con una mujer. Con una persona que afectó una generación. Y hoy tenemos hasta la 5ª generación metida dentro de la iglesia para la gloria del Señor. ¿Porque seamos merecedores? No. ¿Porque Dios tiene misericordia de nosotros? Sí. Pero por una mujer valiente, por un hombre, porque tú obedezcas a Dios, porque tú vayas, ahí arranca la liberación. Y los pueblos, las familias, las naciones van a ser cambiadas por ti. No porque yo dé vuelta a carneros acá, grite y los haga reír y los haga llorar, no, de ninguna manera. Es porque la palabra de Dios, cuando yo la obedezco, recibo el pacto en mi vida y mi vida es cambiada y transformada para afectar a los demás. ¿Qué es lo que pasó con este hombre que sacudía el trigo? Fue cambiado, fue mudado. ¿Sabe qué hizo? Obedeció. Y en la obediencia está la bendición. Obedezco a Dios y Dios hace. Dios no es como nosotros. Yo le puedo prometer un montón de cosas, mi amado, y le puedo fallar. Dios no falla. Dios no miente. Y si hoy estoy acá, es porque Él se lo juró, se lo prometió a mi madre, se lo prometió a mi abuela, y no es por mérito propio, es sino porque Él cumple sus promesas. Y si hoy nosotros estamos viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor, es porque la palabra de Dios se está cumpliendo, y Dios está necesitando de usted. Así que ve tú. No le cargues la responsabilidad a la pastora, ni al pastor, ni al hermano, ni a la hermana. Ve tú. Cuando vos te muevas, Dios se va a mover contigo. ¿Cuántos quieren ver la mano de Dios moverse? Amén. Todos queremos ver la mano de Dios moverse, movámonos nosotros. ¿Ustedes quieren ver que toda la iglesia esté llena? Sí. Procúrese que todos los hermanos estén llenos del mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces yo cambiaré mi manera de pensar y cambiará mi manera de vivir. Así que lo que yo hoy recibo de parte de Dios, este nuevo pacto, también es para mis hermanos. El jueves compartía la pastora una cosa así, que David tenía que ir a la batalla, pero hubo un grupo que se quedó en el camino porque ya no tenían fuerza, ya no tenían ánimo.
¿Y qué pasó? El resto fue y conquistó. ¿Bien? ¿Quién era el responsable? Uno, un tal David. Uno. Y ese David era el que direccionaba. ¿Por qué? Porque estaba conectado con Dios. Ahora fueron a la batalla. ¿Qué pasó? Conquistaron. Todos venían con sus tesoros abajo del brazo. Ninguno quería soltar nada, como Gedeón no quería soltar el trigo, ¿vio? Todos venían así. Cuando llegan al lugar y se encuentran con sus hermanos, bueno, denle a sus hermanos. No, si yo fui a pelear, ¿para qué le voy a dar? Hubiesen ido a pelear. Son del pueblo. Son del pueblo. Y fuimos a pelear por ellos. Y fuimos a pelear por la liberación para todos ellos. Así que si vos hoy sos afortunado, compartí de lo afortunado que sos con otro. No te quedes con eso. La gloria que hoy Dios te presta no es tuya, sino es de Él, para gloria de su nombre. Compartí con tus hermanos. Si hoy tenés tiempo de poder estar en la presencia de Dios, bien, valoralo, cuidalo y compartirlo con tus hermanos, porque estas son riquezas, estos son tesoros que están en la palabra y creo que somos todos conocedores. No dudes que Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida. Tu familia va a ser cambiada, tus generaciones van a ser transformadas. Y acá dice de que todos llegarán al conocimiento de Dios, desde el mayor hasta el menor. Porque es el mismo Espíritu, es el mismo Dios que se va a manifestar sobre toda carne, lengua y nación. ¿Cuántos entendemos todo esto? ¿Cuántos vamos a salir a afectar? ¿Cuántos vamos a dejar nuestras excusas? Amén. Dejemos nuestras excusas y busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Somos nosotros los responsables de traer cambio. Bien. No le hagamos responsabilidad más a nadie. Yo soy pastor de una iglesia y a veces veo cuánto faltan y obviamente me duele que falten los hermanos. ¿Qué le voy a decir que no? Porque sé las bendiciones que se están perdiendo, pero cuando entiendo que es a través de mí, de mi obediencia y que soy yo quien tengo que hacer las cosas para que ellos sean afectados, digo, wow, no importa que falten todos. Pero si estamos 2 o 3 oyendo y obedeciendo, mis hermanos van a ser afectados. Mis hermanos van a ser afectados. No importa cuánto tengas que pelear ni cuánto tengas que trabajar para que otros sean bendecidos. A mediados de año compartíamos un mensaje y ya voy a ir cerrando. Cuando Josué fue a atacar Jai, hablamos también de un hombre. Y fue a atacar Jai sin consultar a Dios. Muchas veces nosotros tomamos decisiones como él y tenemos bajas. Tenemos bajas. Ahora entre esas bajas nos sufrimos, nos dolemos y después nos cuesta tomar la actitud de volver a entrar a la batalla. No sé si a usted le pasa, pero si me estoy confesando, ore por mí. ¿Bien? Pero a mí me pasa. Pero cuando consultamos a Dios, Él nos da las herramientas. Nos dicen, hey, anda al frente. Cuando veas que el enemigo te viene a atacar, retrocede. Pero vos enseñale a tu gente que ellos son los que van a entrar a poseer. Y después entre todos conquistaremos. Así que no te preocupes si en un momento tuviste que retroceder. Si vos estás enseñando la palabra que es fiel, que es verdadera, es viva y es eficaz a tu gente, hey, no digo tu gente que te pertenezca, es la gente de Dios, es el pueblo de Dios. Bien, si vos estás enseñando la palabra de Dios tal cual está escrita, bien, ¿sabés qué es lo que va a suceder? Van a ser entendidos y van a avanzar hacia el propósito. ¿Por qué? Porque va a ser estrategias. ¿Gedeón con qué ganó? ¿Con una multitud? No, con obediencia y estrategia. Nosotros necesitamos, eso es lo que tiene que venir y afectar en este tiempo la iglesia. Amén. Así que esto es lo que les quería compartir, amén, con la iglesia. Levántese a un nuevo tiempo. Van a cumplir 63 jóvenes años. Bien, yo no le voy a preguntar ni que me cuente el testimonio de la hermana, porque si nosotros con tan pocos años venimos viviendo este proceso, imagínense lo que vivió esta mujer. Imagínense todo lo que nos queda por vivir a nosotros.
porque aquella generación no era como esta. Así que aprendamos a oír, a obedecer y a caminar en la palabra. Amén.